No temas. ¿Qué es el temor? Hoy domingo 24 de mayo los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo para compartir con ustedes un tema muy importante y muy de acuerdo con esta época, el temor. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nuestro Señor es el príncipe de paz y nosotros siempre vivimos en esa paz que Él nos ha dado. Esa paz que excede todo entendimiento, que aún en tiempos de aflicciones nuestro corazón está tranquilo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy día, como ya adelantamos, vamos a tratar el tema ¿a qué le tenemos temor? Y vamos a leer el Salmo 27:1. Dice, Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero veamos ahora qué es el temor. Es miedo, sentimiento de inquietud o incertidumbre, presunción o sospecha. Pero leíamos el Salmo 27 y decía, aquí, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién temeré? Sin embargo, hay una larga lista de cosas y situaciones a las que las personas tienen temor. Temor a enfermarse, a quedarse sin trabajo, no tener dinero. Hay otros que tienen temor a la oscuridad, a los temblores, inclusive a iniciar una relación. Y lo que es increíble para nosotros, hasta leer la Biblia. Sí, hermanos. Estaba en la casa de un pastor amigo mío y estaba ahí una señora ya de cierta edad y habíamos conversado de lo que abunda en nuestro corazón, la palabra del Señor, de todas sus maravillas. Y de pronto ella irrumpe nuestro diálogo y dice, no, pero yo no le tengo miedo a leer la Biblia. Entonces tratamos de preguntarle por qué. No, yo tengo miedo porque ahí hay cosas terribles. Y bueno, entonces hay personas que tienen temor a leer la Biblia. En el colegio de mis hijas, por ejemplo, engrampaban la parte de Apocalipsis. Cuando en el primer capítulo dice, dichosos los que leen y escuchan las palabras de este libro. Bueno, pues son cosas que a la que recién estamos saliendo y ahora sí hay personas, muchísimas personas que leemos la Biblia y no solamente leemos la Biblia, la estudiamos, la meditamos y la ponemos por obra. Bueno, pero ¿y al respecto qué dice la Biblia sobre el temor? Menciona dos tipos específicos de temor. El primer tipo es beneficioso y debe ser fomentado. El temor reverencial por Dios. No miedo, el temor reverencial por ofender a Dios. Ese temor conlleva muchas bendiciones y beneficios. El Salmo 111, versículo 10 y Proverbios 1:7 nos dicen que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y agrega, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero podemos ver otros versículos, por ejemplo, Proverbios 14:26, dicen, el temor de Yahvé está la fuerte confianza. Y en el versículo 27, el temor de Yahvé es manantial de vida.
Así que este primer tipo es beneficioso y todos debemos de temer a Dios. Ahora hay mucha gente que no teme a Dios, más le temen a cualquier otra cosa que a Dios. El segundo tipo no es beneficioso en absoluto. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. O sea, Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Pero es obvio y natural que algunos se pregunten, ¿y cómo vencer el temor? Vamos a ver primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Bueno, en el amor no hay temor, pero Dios sabe que no somos perfectos. Por eso nos ha dado generosamente aliento contra el temor a través de su palabra. Por ejemplo, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 56:11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Y qué cosa es el miedo? El miedo es una perturbación angustiosa del ánimo. Diríamos que bíblicamente es lo contrario a la fe. La fe es confianza en Dios. Veamos, por ejemplo, en Mateo 8:26. Ese pasaje donde el Señor Jesús calma la tempestad. Dice, versículo desde el 23 podemos leerlo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Él estaba en paz, estaba tranquilo, descansando. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Así que, bíblicamente, el temor o el miedo, que es un temor mayor, es contrario a la fe. Y digo que el miedo es un temor mayor, que el temor va a tener diversas intensidades, comenzando por el temor, el miedo va gradualmente, pasando por el pánico o el horror. Y en la Biblia, hermanos, encontramos 117 ejemplos de hombres de Dios. Hombres de Dios que tuvieron miedo. Y en el Nuevo Testamento también vemos que el Señor Jesucristo muchas veces tuvo que tener palabras de ánimo para sus discípulos, y no solamente para sus discípulos, sino para algunas personas que se acercaron a Él. Él siempre tuvo palabra de aliento, de ánimo. No temas. Mateo 10:31, por ejemplo. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. También encontramos en Lucas 12:7. Y es que estaba hablando sobre que no tenemos que tener afán. Cuando una persona tiene afán por algo, se pone ansiosa,
se pone temerosa de que eso que está tratando de perseguir no lo alcance. Y el Señor Jesucristo nos dice a continuación: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Vemos también en Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es ese pasaje donde Jesús está caminando sobre el mar. En Mateo 17, 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Ese pasaje donde lleva a Pedro, a Juan y a Santiago al monte de la transfiguración. Entonces vemos que hay una serie de citas donde el Señor Jesús tiene palabras de aliento para sus discípulos. Mateo 28, 10, entonces Jesús le dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Le decía a los que lo habían visto resucitado. En Marcos 5:36, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ese pasaje donde Jairo, el principal de la sinagoga, le pide que vaya a ver a su hija que agonizaba. Y podemos seguir leyendo una y otra cita más donde nuestro Señor Jesucristo nos da palabras de ánimo, de aliento. Él siempre tuvo palabras de ánimo, de aliento. Yo estaba meditando cuando estaba preparando este tema. Yo decía, yo veo que las personas, como también hay un pasaje en la Biblia donde habla sobre esta desesperación de la gente que no tienen, que están como ovejas sin pastor, que dice, parafraseando la Biblia, dice que esta gente corre de un lado para otro, desesperados, angustiados. Lo hemos visto por la televisión, hermanos. Hemos visto también que todos claman a las autoridades. Todos están esperando la ayuda de otro hombre. Y la palabra de Dios es bien clara. Dice: maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Y no quisiera hablar sobre ciertos temas que son complicados, porque de pronto alguien puede salir diciendo de que estoy poniendo en tela de juicio la fe de algunos cristianos, pero muchas veces nos olvidamos a quién le pertenecemos. El Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí, para que tengamos vida y vida en abundancia. No debe haber temor en nosotros. Y si hay temor en nosotros, pues tenemos cómo poder salir de ese temor. La palabra. La palabra. La palabra es el poder de Dios, hermanos. Así que cuando se presente una situación de temor y sabemos que no viene de Dios, pues tenemos la palabra de Dios que nos anima. No temas, no temas. Dice una vez más Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. ¿Algo más vamos a necesitar? No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, en este día 70, me parece, de esta cuarentena, los animo a que prestemos más atención a la palabra de Dios. Inclinemos nuestro oído a sus razones. Tengamos temor reverente por Dios, que ese es el principio de la sabiduría. Y si
estamos pasando por situaciones difíciles, necesitamos la sabiduría de Dios. Está disponible para todos. Y ánimo, no temamos. El Señor está por nosotros. Y si Él está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No temamos, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú no has cambiado. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú, Señor, nos has dado la promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tú pagaste el precio por nuestra paz y podemos vivir confiadamente sabiendo que tú guardas nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor Jesucristo, en el nombre que está sobre todo nombre. Y todos decimos, amén. Gracias.